Bueno, vamos de nuevo. Mala mía. Así que repito la clase para los que no estuvieron y para el que entre tanto barullo por ahí le quedó un poquito confuso el asunto. Igual tampoco fue tanto el cambio, pero me molesta confundirme en esas cosas. Así que vamos otra vez con la explicación de parábola, la última de las secciones cónicas. Bueno, al igual que en el resto de las secciones cónicas, los puntos de una parábola, que hago un paréntesis antes de seguir leyendo, es la misma forma parabólica que ustedes conocen del tiro oblicuo en física, de la parábola como función cuadrática, la forma es la misma, por eso lleva el mismo nombre, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista de una función, sino desde el punto de vista de una sección cónica, y eso presenta algunas diferencias en cuanto a las características que resaltamos. Sigo con la lectura. Entonces, los puntos de una parábola cumplen alguna condición muy clara en términos de distancia A. Como pasaba con la elipse, donde yo dije que todos los puntos de una elipse cumplían que la distancia, o la suma de las distancias a los focos era siempre un valor fijo, constante. En el caso de la hipérbola, la diferencia de distancias a los focos era un número fijo también. Bueno, todas las cónicas presentan una característica en cuanto a alguna propiedad en términos de distancia que cumplen los puntos que forman la gráfica. Y no es la excepción la parábola. Y vamos a deducir la forma parabólica justamente a partir de esta definición, que todavía no la di, al revés de los casos anteriores, donde primero di la gráfica y después dije la propiedad que se cumplía. Y así empezamos con lo que es entonces la construcción de una parábola. Vamos a tomar un plano, que sería la pantalla, el monitor, y vamos a trazar una recta, que la vamos a llamar directriz, esa recta roja que tenemos ahí dibujada, y un punto fijo que lo vamos a llamar foco, y es ese punto rojito que está ahí dibujado. Nos vamos a proponer ahora dibujar puntos que estén a la misma distancia de ambas cosas, es decir, a la misma distancia de la directriz y del foco. Bueno, yo dibujé el primero que se nos viene a todos a la cabeza, que es el que está ahí a mitad de camino, digamos, ese punto azul, fíjense que está a la misma distancia de la directriz y del foco, y esas dos distancias están representadas con esa línea punteadita anaranjada. Pero no es el único punto, de hecho, les aclaro que hay infinitos. Voy a dibujar algunos más. Por ejemplo, los dibujo a ojo, sin precisión milimétrica, pero me sirve para lo que quiero apuntar. Se me ocurre uno que anda más o menos por acá, y un simétrico que anda más o menos por acá. Estos dos puntos, si se fijan, las distancias que tienen hacia el foco y hacia la directriz es la misma. Fíjense que si yo represento la distancia al foco es esta y la distancia a la directriz es esta, y esos dos palitos miden más o menos lo mismo, y si hago lo mismo con el otro punto, también. O sea que son dos puntos que estarían cumpliendo esta condición que yo enuncié acá a la izquierda. Y podría seguir ubicando muchos puntos más que cumplan con esta condición. Voy a ubicar solamente un par más o menos a ojo, absolutamente a ojo, digo, por acá, y el simétrico que va a andar más o menos por acá. Bueno, estos dos puntos que acabo de dibujar, fíjense que esta distancia de este punto al foco y a la directriz, yo podría pensar que son palitos que miden más o menos lo mismo, y acá nos pasa lo mismo, ¿no? Esta distancia del punto al foco y del punto a la directriz son dos palitos que miden más o menos lo mismo. O sea que estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos que acabo de marcar están cumpliendo con esta condición que yo establecí a la izquierda. Si extendiéramos este razonamiento y yo siguiera tratando de dibujar todos los puntos que pueda que cumplan con esta condición, ese ploteo de puntos va a empezar a formar una gráfica que justamente es una parábola, y sería una cosa más o menos así. La parábola surge de esta manera, surge como el conjunto de puntos del plano que se ubican a la misma distancia de un punto fijo y de una recta. Bueno, voy a borrar todo esto, así doy lugar al gráfico preciso, y ahí tenemos entonces la parábola perfecta. ¿Bien? Así se define entonces una parábola. Son los puntos del plano que se ubican a la misma distancia de una recta
y de un punto, que se llaman respectivamente directriz y foco. Elementos de una parábola. Bien. Bueno, tenemos el vértice, que ese es el primer punto que yo marqué, que es el que va a llevarse las coordenadas HK, como lo fue el centro en las cónicas anteriores. La parábola, por la forma que tiene, no se le puede establecer un centro, no tiene un centro de simetría, pero sí tiene este punto importante que se llama vértice y que es el que va a heredar las coordenadas h y k que luego aparecerán en la ecuación canónica. El foco, que es un punto, ya lo nombré. La directriz, que es una recta, ya lo nombré. La distancia desde el vértice hasta el foco, o bien hasta la directriz, la vamos a llamar P. Y ese valor P, que es un número, es lo que se conoce como el parámetro de la parábola y es el único parámetro que tiene. A diferencia de la elipse, que tiene, por ejemplo, 3 parámetros, o la hipérbola, el A, el B y el C, la parábola tiene un solo parámetro importante y se llama P. Eje de la parábola es la recta que pasa por el vértice y por el foco. En general no la dibujamos, pero existe, para que se la imaginen, sería una recta más o menos, a ver, una cosa más o menos así. Bueno, me quedo media torcida de vuelta. Esto sería el eje si fuera bien horizontal, ¿no? No la dibujamos, insisto, pero esta parábola tiene eje horizontal. Muy bien. Ecuación canónica de una parábola. Como todas las cónicas, tiene su ecuación. Si bien es una cónica sencilla, la única molestia es que su ecuación canónica tiene 4 versiones, digamos, según la forma en la que esté posicionada la parábola. Puede ser una parábola de eje horizontal, como la de recién, con apertura hacia la derecha, como la de recién, y ahí tenemos la ecuación canónica a la vista, donde también están a la vista elementos que nombré anteriormente, como h y k, que son las coordenadas del vértice, y el valor del parámetro p, que lo tenemos ahí. ¿Sí? Puede ser de eje horizontal, pero hacia la izquierda, entonces fíjense que la ecuación es prácticamente la misma, con una pequeña diferencia, que es la presencia de este menos acá adelante, que me está diciendo que la parábola envuelve a la parte negativa del eje horizontal. ¿Sí? Puede ser de eje vertical hacia arriba, ¿sí? Más conocida como más parecida a la parábola que ustedes asocian a la función cuadrática, y en ese caso acá ya la ecuación presenta una diferencia porque cambia quién está al cuadrado. Ahora tengo al cuadrado a la x y no a la y. Noten la diferencia. Y como es hacia arriba, como está envolviendo a la parte positiva del eje vertical, del eje y, entonces el 4p resulta positivo. Y la última opción, que sería una parábola vertical, pero que se abra hacia abajo, en donde el 4p es negativo, indicando que está envolviendo la parte negativa del eje vertical, o que se va hacia abajo, digamos. Esta es la única partecita en la que tiene que tener cuidado y no confundir quién va con quién, digamos, en estas 4 opciones. Bueno, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a graficar la parábola. Ahí tenemos x más 2 al cuadrado igual a menos 8 por y menos 1. Bueno. Lo primero que tienen que hacer es encajarla en una de las 4 opciones que acabo de dar. Es decir, decidir si es horizontal o vertical y para dónde se abre. Como es la x la que está al cuadrado, fíjense que eso me ubica dentro de alguna de estas 2 opciones. O sea que seguramente es de eje vertical. Y como el número que tengo multiplicando al frente del miembro de la derecha, es un menos 8 en ese ejemplo, eso significa que estamos en esta situación porque es un menos 8, y significa que entonces se abre hacia abajo. Con lo cual, con esto confirmamos que la parábola es vertical y de apertura hacia abajo. Identificamos el vértice. Esto es fácil porque es igual que hacemos en el resto de las cónicas, del punto menos 2, 1. Y despejamos P. ¿Cómo? Y bueno, si esto que tengo acá adelante se supone que es menos 4p,
Entonces planteo la ecuación, menos 4p tiene que ser igual a menos 8, de donde despejando, paso al menos 4 dividiendo, concluimos que p vale 2. ¿Bien? Bueno, con esta pequeña radiografía ya estamos en condiciones de graficar. Todo lo que necesito conocer de una parábola para dibujarla son estas tres cosas. Hacia dónde se abre, dónde está el vértice y cuánto vale p. Empiezo ubicando entonces el vértice, que ahí lo tenemos en el menos 2, 1. Y ahora sabiendo que la parábola es de apertura hacia abajo, es decir, que se abre hacia abajo, o sea que muy ordinariamente sería algo así, eso me sirve para saber que el foco va a estar por acá y que la directriz va a andar por acá, por la posición que mostré entre esos elementos cuando introduje el tema. Entonces, si P vale 2, 2 unidades hacia adentro de la parábola, que en este caso por la posición es hacia abajo, va a estar el foco. Y ahí lo tenemos. Y 2 unidades a espaldas de la parábola, que en este caso sería hacia arriba, va a pasar la directriz, que es una recta horizontal en este caso. Vamos a sacar los garabatos. Entonces ahí tenemos el vértice, el foco y la directriz, estos últimos dos elementos, a P unidades, o sea, a 2 unidades del vértice. Y recién ahora estamos en condiciones de dibujar. No les pido precisión milimétrica para dibujar, pero vamos a por lo menos tomar 3 puntitos de referencia para que la parábola no quede hecha una payasada, porque después ocurre que por ahí alguno dibuja así todo divino el vértice, foco y directriz, y la parábola me hace una cosa así. Y es un espanto eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer un dibujo medianamente razonable, tomando como referencia, como puntos de paso para que el dibujo sea un poquito más preciso, el vértice que ya lo tenemos y miren lo siguiente. Si yo sé que esta distancia es de 4 unidades, porque es 2 veces p, ¿bien? Bueno, si ustedes hacen 4 unidades hacia la izquierda desde el foco, 1, 2, 3, y marcan este puntito, y 4 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, y marcan este puntito, estos dos puntitos son puntos de paso de la parábola. ¿Por qué? Porque son puntos que están a 4 unidades del foco y a 4 unidades de la directriz. Y este otro también está a 4 unidades del foco y a 4 unidades de la directriz. Entonces son puntos de la parábola porque cumplen con la definición de la parábola. De esa manera tenemos dos puntitos que nos ayudan para saber más o menos hacia dónde tiene que abrirse esta parábola, o cómo tiene que abrirse para que el dibujo quede más o menos bien. Voy a tratar de borrar estos corchetes. Ahí está. Y una gráfica razonable entonces sería una cosa más o menos así. Y así. Esto sería un buen dibujo de la parábola hecho a mano alzada. Si hacemos el dibujo preciso, antes de borrar lo demás, el que hace la computadora, digamos, fíjese que está bastante bien. ¿Sí? Entonces, con esos puntos de referencia, van a poder dibujar de manera bastante precisa. Bueno, entonces el orden es determinar orientación, vértice, cuánto vale P, de ahí dibujan el vértice, ubican el foco, ubican la directriz, ubican los dos puntos adicionales de referencia a los costados del foco, o hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo esté orientada, y dibujan la parábola que pasa por esos 3 puntos. Bien, bueno, ahora sí. Acá está el ejercicio de vuelta, pero esto ya la mayoría ya me lo envió. Listo, chicos, ahora lo subo. Adiós.